Adicionalmente, el sistema dispone de una válvula de arranque en frío, así como de la válvula también de auxiliar de aire. Esta se encarga de suministrar un extra de combustible y aire en los primeros momentos de funcionamiento del motor, siendo esta desactivada cuando el sensor de temperatura detecta al que alcanza su medida deseada. Pasando a detallar un poco más los componentes del sistema, estos se pueden dividir en tres subsistemas: el suministro de combustible, el control y medida de flujo de aire y la medida del combustible. El suministro de combustible está compuesto por lo que es la bomba de combustible, el acumulador de combustible, el filtro de combustible, el regulador de presión primario y los inyectores. La bomba de combustible. La bomba de combustible se trata de una bomba rotativa operada por un motor eléctrico. Esta bombea el combustible a una presión superior a 5 bar o entre 5 o 6 bares hasta el acumulador y el distribuidor. Suministra más combustible del máximo requerido por el motor, de modo que las líneas se mantienen presurizadas en todo momento. La bomba comienza a funcionar en el momento en que se da el contacto y se activa la ignición, e incorpora un circuito de seguridad que impide su funcionamiento en caso de parada repentina del motor con el contacto dado, como podría ocurrir en caso de accidente. El acumulador. El acumulador de combustible mantiene la presión en las líneas de combustible durante algún tiempo después que se haya parado el motor, con la finalidad de facilitar el arranque con el motor caliente. Su interior está dividido en dos cámaras de volumen variable separadas por un diafragma. Mientras el motor está en marcha, una de ellas se llena de combustible, mientras que la otra contiene un muelle que se comprime hasta llegar a un tope. Cuando se detiene el motor, deja de entrar combustible en el acumulador, las líneas van perdiendo presión y el muelle se va expandiendo, impulsando el combustible que se había recogido en la otra cámara a las líneas para compensar la pérdida de presión. Caudal de aire. El regulador de mezcla cumple dos funciones: medir el volumen de aire aspirado por el motor y dosificar la cantidad correspondiente de combustible para conseguir una proporción aire-combustible adecuada. El medidor del caudal de aire, situado delante de la mariposa en el sistema de admisión, mide el caudal de aire. Consta de un embudo de aire con un plato sonda móvil colocado en el nivel de diámetro más pequeño. Cuando el motor aspira el aire a través del embudo, el plato es aspirado hacia arriba o hacia abajo, depende de cada instalación, y abandona su posición de reposo. Un sistema de palancas transmite el movimiento del plato a la válvula corredera, que determina la cantidad de combustible a inyectar. Al parar el motor, el plato sonda vuelve a la posición neutra y descansa en un resorte de lámina ajustable. En el caso de los platos sondas que se desplazan hacia arriba, para evitar estropear la sonda en caso de retorno de llama por el colector de la emisión, el plato sonda puede oscilar en el sentido contrario, contra el resorte de lámina, hacia una sección más grande. Un amortiguador de goma limita su carrera. Para la detección de la relación aire-combustible a diferentes regímenes del motor, relantí, carga parcial y plena carga, el embudo del caudalímetro está compuesto de secciones que presentan diferentes pendientes. En las zonas de relantí y plena carga, las pendientes del embudo permitirán que el plato sonda se eleve más, para así poder enriquecer más la mezcla. Admisión de combustible. El dosificador distribuidor de combustible dosifica la cantidad necesaria de combustible y la distribuye a los inyectores. La cantidad de combustible varía en función de la posición del plato sonda del medidor del caudal de aire y por lo tanto en función de aire aspirado por el motor. Un juego de palancas traduce la posición del plato sonda en una posición correspondiente a la válvula de corredera. La posición de la válvula corredera en la cámara cilíndrica de lumbrera determina la cantidad de combustible a inyectar cuando el embolo se levanta. Aumenta la sección liberada en las lumbreras
dejando así pasar más combustible hacia las válvulas de presión diferencial o cámaras superiores, y de estas hacia los inyectores. Al movimiento hacia arriba del émbolo de control se opone la fuerza que proviene del circuito de presión de mando. Esta presión de mando está regulada por el regulador de presión de mando y sirve para asegurar que el émbolo de la válvula corredera sigue siempre inmediatamente el movimiento del plato sonda, sin que permanezca en posición alta. Cuando el plato sonda vuelve a la reposición de relantí, las válvulas de presión diferencial del dosificador distribuidor de combustible aseguran el mantenimiento de una caída de presión constante entre los lados de entrada y salida de las lumbreras. Esto significa que cualquier variación en la presión de línea del combustible o cualquier diferencia en la presión de apertura entre los inyectores no se puede afectar el control de caudal de combustible. Función de la válvula corredera. La posición del émbolo de la válvula corredera en sí es determinada por la posición del plato sonda, por lo tanto está en función del caudal de aire en el embudo del caudalímetro. El combustible debe ser repartido uniformemente entre los cilindros del motor. El principio de este reparto descansa en el mando de la sección de pasos de las rajas de estrangulación, mecanizadas en el cilindro de la válvula corredera. El cilindro lleva tantas aperturas, rajas de estrangulamiento, como cilindros lleva el motor. Una válvula de presión diferencial afectado a cada una de las rajas tiene la función de mantener en ella una caída de presión de valor constante. Esta válvula está constituida por una cámara inferior y otra cámara separada por una membrana de acero. La presión reinante en la cámara superior es inferior a 0.1 bar, valor que representa la presión diferencial. Esta diferencia de presión se produce por un muelle helicoidal incorporado en la cámara superior. Si la cantidad de combustible que pasa a través de la cámara superior por las rajas de estrangulamiento se incrementa, la presión aumenta momentáneamente en esta cámara. La membrana de acero se encorva hacia la parte inferior y descubre la sección de salida hacia el inyector en la medida necesaria para que se establezca en la raja de estrangulamiento una presión diferencial de 0.1 bar. El émbolo de la válvula corredera, según su posición, descubre más o menos las rajas de estrangulamiento. El circuito de la presión de mando se deriva del circuito de alimentación por medio de un orificio calibrado, situado en el dosificador distribuidor. La presión de mando queda determinada por el regulador de presión de mando. El estrangulamiento que se sitúa por encima de la válvula corredera tiene la función de amortiguar los movimientos del plato sonda ocasionados por las pulverizaciones de aire que se manifiestan a menudo a escasa velocidad. El regulador de presión. Un regulador de presión de combustible situado en el regulador de mezcla, dosificador, distribuidor, mantiene una presión constante de 5 bares en la parte inferior de las válvulas de presión diferencial, cualquiera que sea la fase de utilización del motor o las variaciones del caudal de la bomba de alimentación. El regulador de presión devuelve el combustible sobrante al depósito con la presión atmosférica. También el regulador de presión devuelve al depósito el combustible que llega del regulador de fase de calentamiento a través de entrada y pasando por la válvula de aislamiento. El arranque en frío. Al arrancar en frío, el motor necesita más combustible para compensar las pérdidas debidas a las condensaciones en las paredes frías del cilindro y de los tubos de emisión. Para compensar esta pérdida y para facilitar el arranque en frío, en el colector de emisión se instala un inyector de arranque en frío, el cual inyecta gasolina adicional durante la fase de arranque. El inyector de arranque en frío se abre al activarse el devanado de un electroimán que se aloja en su interior. El interruptor térmico temporizado limita el tiempo de inyección de la válvula de arranque en frío de acuerdo con la temperatura del motor, a fin de limitar la duración máxima de inyección del inyector de arranque en frío. El interruptor térmico temporizado va provisto de un pequeño elemento caldeable que se activa cuando se pone en marcha el motor de arranque. El elemento caldeable calienta una tira bimetal que se dobla debido al calor y abre un par de contactos, así corta la corriente que va al inyector de arranque en frío. Enriquecimiento para la fase de calentamiento. Mientras el motor se va calentando después de haber arrancado en frío, hay que compensar la gasolina
que se condensa en las paredes frías de los cilindros y de los tubos de admisión. Durante la fase de calentamiento se enriquece la mezcla aire-combustible, pero es preciso reducir progresivamente este enriquecimiento a medida que se calienta el motor, para evitar una mezcla demasiado rica. Para controlar la mezcla durante la fase de calentamiento se ha provisto de un regulador de presión de mando, también llamado regulador de fase de calentamiento, que regula la presión de mando. Una reducción de la presión de mando hace disminuir la fuerza antagonista en el medidor del caudal de aire, permitiendo así que el plato suba más en el embudo y con ello se eleve la válvula de corredera, dejando pasar más combustible por las lumbreras. En el interior del regulador de presión de mando, una válvula membrana es controlada por un muelle helicoidal, a cuya fuerza se opone una lámina bimetálica. Si el motor está frío durante el calentamiento, la lámina bimetálica se curva hacia abajo debido a la resistencia calefactora, que es alimentada debido a la fase de calentamiento del motor, contrarrestando la fuerza del muelle, con la que la membrana se mueve de tal manera que la presión de mando sobre la válvula corredera disminuye, fugándose la gasolina hacia el regulador de presión y de este al depósito. Al disminuir la presión de mando, sube la válvula corredera y aumenta la riqueza de la mezcla suministrada a los cilindros del motor. Durante el arranque en frío, la presión de mando es de 0.5 bares aproximadamente, mientras que en las condiciones normales se alcanza el valor de 3.7 bares. Para los motores concebidos para funcionar a carga parcial, con mezclas aire-combustible muy pobres, se ha perfeccionado el regulador de fase de calentamiento, equipándolo con un empalme de depresión hacia el colector de admisión. Ello permite al regulador de la fase de calentamiento de ejercer una presión de control reducida con la correspondiente mezcla aire-combustible más rica. Cuando el motor funciona a plena carga, en este estado de servicio el acelerador está totalmente abierto y la depresión del colector es muy débil. El efecto combinado de una segunda válvula de membrana y de un muelle helicoidal es de reducir el efecto de la válvula de membrana de control de presión, la cual a su vez reduce la presión de mando que provoca el enriquecimiento de la mezcla con el motor en carga. La membrana de regulación de carga actúa sobre el segundo muelle debido a que está sometida en su parte superior a la depresión del colector de admisión y en su parte inferior a la presión atmosférica. Con una carga de motor intermedia, de la depresión en el colector de admisión es suficiente para comprimir el muelle regulador de carga, por lo que la membrana de la válvula de presión de mando sube aumentando la presión de mando sobre la válvula corredera, por lo que se empobrece la mezcla que inyecta en los cilindros. La válvula adicional de aire. Las resistencias por rozamiento del motor frío hacen necesario aumentar el caudal del aire combustible. Mientras el motor se va calentando, esto permite asimismo mantener un régimen de ralentí estable. La válvula de aire adicional se encarga de aumentar el caudal de aire en el motor mientras que el acelerador continúa en posición de ralentí. La válvula de aire adicional abre un conducto en bypass con la mariposa, con todo el aire que entra ha de pasar por el medidor del caudal de aire. El plato sube y deja pasar una cantidad de combustible proporcional por las lumbreras del distribuidor dosificador de combustible. Una tira de bimetal controla el funcionamiento de la válvula de aire adicional al regular la sección de apertura del conducto de derivación. Al arrancar en frío queda libre una sección mayor que se va reduciendo a medida que aumenta la temperatura del motor hasta que finalmente se cierra. Alrededor de la tira del bimetal hay un pequeño elemento caldeable que se conecta cuando el motor entra en funcionamiento. De este modo se controla el tiempo de apertura y el dispositivo no funciona si el motor está caliente, porque la tira recibe la temperatura del motor. Los inyectores. El combustible dosificado por el dosificador distribuidor es enviado a los inyectores y estos se inyectan en los diversos conductos de admisión. Antes de las válvulas de admisión de los cilindros del motor, los inyectores están aislados del calor que genera el motor, evitando la formación de pequeñas burbujas de vapor en los tubos de inyección después de parar el motor. La válvula responde incluso a las cantidades pequeñas, lo cual asegura una pulverización adecuada incluso en régimen de ralentí. Los inyectores no contribuyen en las dosificaciones. Las válvulas de inyección se abren automáticamente cuando la presión sobrepasa un valor fijado de 3.3 bares.
y permanecen abiertas, inyectando gasolina mientras se mantiene la presión. La aguja de la válvula oscila a una frecuencia elevada, obteniéndose una excelente vaporización. Después del paro del motor, los inyectores se cierran cuando la presión de alimentación es inferior a los 3.3 bares. Cuando se para el motor y la presión en el sistema de combustible desciende por debajo de la presión de apertura de la válvula de inyección, un muelle realiza un cierre estanco que impide que pueda llegar ni una gota más a los tubos de admisión. Caudal del aire. A continuación, le voy a hablar sobre los fallos más comunes que puede presentar este sistema de inyección, que es el Calle-Tronic. Uno de los mitos típicos sobre este sistema, el Calle-Tronic, es la dificultad que tiene el arranque del motor, ya sea en frío o en caliente, sobre todo teniendo la seguridad de todos sus componentes, ya sea cables, bujías, bobinas y sistema de encendido, que estén en perfectas condiciones. Los problemas suelen ser por fallas de los componentes ya antes mencionados, o presión insuficiente en el circuito, por una obstrucción, bomba defectuosa, válvula de arranque en frío defectuosa, o más grave, baja presión del motor, o fallo de estanqueidad de la válvula, el cual no permite que abra el plato sonda. Otro fallo que puede presentar, siendo el más común o más definido, es el funcionamiento inestable en general, ya es que se lo conoce como rateo por exceso de consumo o valores incorrectos a la medición de los gases, y suele ser motivado por la unidad de control que viene siendo la ECO. Muchas gracias. Si te gustó el video, comenta y ayúdanos con unos likes. Bueno, gracias. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.